El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora, después de la 1:07, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Estamos en las redes sociales, en Facebook Adolfo Beck, en Twitter @ el gran debate. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Antes de presentar el tema del día y los personajes, un abrazo de solidaridad con la familia de Radio Melodía, el fallecimiento de su director y fundador, el senador Efraín Páez Espitia. Un fin de semana doloroso para los medios de comunicación, para la radio. También murió la esposa de Alberto Piedradita Pacheco, el gerente de Todelar. Bueno, nuestro abrazo de condolencia a sus familias, amigos y toda la familia, no solo de Radio Melodía, de Todelar, de Caracol. Abrazo sincero. Tema del día. Vamos a hablar de violencia juvenil, vamos a hablar del menor infractor, vamos a hablar del matoneo. Invitados, quiero saludar a la doctora Isabel Cuadros de la Fundación Afecto. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Bien, muy contenta, acabamos de acabar nuestro congreso en su 20ª edición de maltrato infantil y realmente fue un congreso extraordinario. ¿Se avanza en el tema en Colombia o por el contrario? Yo creería que sí, nosotros creemos que Colombia tiene buena legislación, creemos que ha habido muchos grupos que están trabajando en la atención y la intervención del maltrato infantil, pero las noticias y la investigación a nivel mundial está mostrando dos cosas pues muy graves. Una es que la violencia tiene hace daño en el cerebro, específicamente en el hipocampo y en la corteza frontal y prefrontal, y que también hace daño en la genética. Y entonces eso sí es pues una cosa muy complicada para nuestro país, que ha sufrido tantas violencias, de tantas distintas formas de violencia. Pero bueno, ayuda a entender qué es lo que pasa, de que hay personas que se les daña definitivamente el cerebro y la mente. Y entonces por eso pueden ejercer esos niveles tan graves de violencia que conocemos en Colombia. ¿Afecta a la genética? ¿Quiere decir que la violencia es hereditaria? Un poquito, digamos que no es podemos decir que es actualmente así. O sea, lo que pasa es que la genética tiene una serie de aminoácidos que forman una cadena, es como si fueran las letras del DNA. Y entonces cuando la persona está bajo estrés, esas letras se metilan, se meten grupos, que es como si, por decir algo, se metiera ruido en el DNA y no se puede leer. Y entonces eso hace que algunos genes se expresen y otros no se expresan. Y por ejemplo en la ideación de suicidio está clarísimo que está relacionada con que la persona haya sufrido abuso sexual en la infancia. Muy dolorosamente las personas que sufren maltrato y maltrato es acumulativo, que es la mayoría de los casos, que no solamente es el abuso emocional, sino la negligencia y el abuso sexual, entonces pues se les va a cortar la vida hasta en 20 años, lo que realmente es una muy mala noticia. Que este fin de semana estaba leyendo una tesis contraria, dice que realmente el niño que recibió maltrato en sus primeros años termina de maltratador, si cabe el término. Algunos. Pero hay una tesis contraria, por ejemplo, mi generación, una generación no de tránsito, pero es una generación que recibió la letra con sangre entra, la palmada,
el correazo, etcétera, etcétera. Pero se ha confirmado que esta generación, tratando de contrarrestar el fenómeno anterior, se tornó alcahueta, se pasó al otro lado. Pero es que la negligencia es tan grave como el abuso físico. O sea, casi que uno podría decir que nada es más grave que la negligencia. Es decir, el no ponerle cuidado al niño, el no educarlo, el no socializarlo. Porque parte de las cosas del tema que vamos a hablar hoy es que muchos de los niños que matonean en el colegio lo hacen. Unos por abuso físico, pero los otros porque nadie les ha dicho que es que así no es. Es una negligencia severa por los padres y por el sistema educativo. Pero es un conjunto de cosas. A su vez, al niño en la escuela moderna se le habla de sus derechos. Está bien, y hay bien. que hablar de los derechos. Pero no hay un equilibrio también en esa conversación en torno a los deberes. Sí, pero yo ni siquiera lo quisiera poner en términos de lo que son los deberes, sino que hay cosas que uno tiene que aprender que se llaman destrezas sociales, que son tremendamente importantes. Le quiero contar que aquí entrando a la emisora uno podía hacer una medición de las destrezas sociales. Por ejemplo. Varios pasaron por delante nuestro sin siquiera saludarnos, a pesar de que yo dije buenas tardes. Al contrario suyo, que usted es una persona que siempre saluda, que es amable, que tiene destrezas sociales, ¿ve? Entonces es tan grave, digamos, digamos el espectro desde el autoritarismo como la negligencia. Casi que uno diría que son igualmente graves, y me atrevería a decirle que la negligencia es lo más grave que le puede pasar a un niño, porque en el abuso físico y en el abuso sexual, que es terrible, que es tremendamente doloroso, por lo menos el niño existe para el abusador. En la negligencia eso usted no existe para nadie. Soy tan poca cosa que ni siquiera soy sujeto de agresión. Pero no se ha encontrado en la vida moderna ese punto de equilibrio. Yo creo que vamos en esa dirección. A mí me parece que, como usted lo dice, los padres de la generación suya y de la mía, que pues indudablemente la mayor parte de las personas fueron agredidas físicamente, porque no es el castigo corporal de la palmada, sino que se les iba la mano. Muchas de las personas sufrieron violencia física con el cinturón, con el zapato. Muchos fueron realmente muy agredidos, donde ya se pasaba al abuso físico, pero la mayor parte de las personas más bien hacen el proceso que usted ha hecho usted, de decir yo no voy a reproducir esto, y buscan información. Ahora, dolorosamente sí hay unas personas que pueden ser hasta un 30% que van a reproducir la violencia contra la sociedad y contra sus propios hijos, que son el problema más grave, porque como en todo se confluye una cierta genética con el impacto de la violencia. Pero lo que sí está claro es que si usted tiene más de 4 experiencias, lo que se llama hoy en día la experiencia adversa en la infancia, su vida y su expectativa de vida va a ser 20 años menor. ¿Por qué? Porque va a tener más probabilidad de diabetes, va a tener más probabilidad de infartarse, va a tener más probabilidad de tener consumo de sustancias psicoactivas, se van a hacer comportamientos de alto riesgo en la salud. De forma que yo sí creo que es hora de, por lo menos acá en sus micrófonos que siempre han sido tan amables con la causa del maltrato infantil, pues decirle a la gente que es hora de parar el abuso físico sobre los niños, el abuso emocional, que los niños son valiosos, que no se pueden engendrar sino los niños que uno va a amar. Y ese niño agresivo, ese niño violento, es producto de... En general los niños que son agresivos en el colegio son producto de cualquiera de los dos extremos que estamos hablando. Un niño que viene del abuso físico, entonces ha aprendido que lo que hay que hacer en la vida para sobrevivir es golpear igual que lo golpean a él. Y sí es muy importante, retomando lo que pasó en el Congreso, uno de los maestros que vino a contarnos su investigación, Kevin Brown, en la Universidad de Nottingham, nos contaba que ese niño hay que detectarlo, porque si usted no interviene, ese niño se nos va a volver un delincuente. Es decir, el niñito que se volvió el matoncito, el que molesta a todo el mundo, el que golpea a los niños, el que es un líder negativo que llaman, es un niño que se nos puede volver un delincuente. Y estamos a tiempo, si lo vemos en el colegio, de mirar, primero, si lo están maltratando en la casa, y segundo, y volvemos de qué otro tipo de niño puede haber, es el niño al que no le han enseñado que hay normas sociales. Porque eso es una forma de maltrato también. Imagínese que usted no aprenda las normas sociales, ¿usted cree que le dan trabajo? ¿Usted cree que consigue novia? ¿Usted cree que cómo le va en la vida cuando usted no tiene normas sociales? Es una cosa muy grave no educar a los niños en las destrezas sociales. De forma que hay que detectar estos niñitos que se nos volvieron el matoncito
en el colegio porque se nos pueden volver delincuentes juveniles y indudablemente habría que tratarlos como víctimas inicialmente. Usted habla de delincuentes juveniles, usted acepta la palabra del niño delincuente, la ha repetido en el transcurso del programa, para no hablar del menor infractor. No es muy fuerte lo del niño delincuente. Entre niño delincuente y menor infractor, ¿cuál es el punto de equilibrio? Es una buena pregunta. A mí no me gusta la palabra menor porque pues indudablemente para que no suene agresiva hay que ponerle el menor de edad, para que no sea como peyorativa que los niños son menos. Pero nosotros tenemos que hablar la realidad. Hay niños que son tremendamente peligrosos. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema? Con más penas, incrementando el castigo para frenar esa delincuencia infantil, esa delincuencia juvenil, que hay que decirlo en forma clara, se está tomando el mundo. Pues sí, pero en realidad si usted mira, esto es un concepto de Filkenhorn, si usted mira la cantidad de niños que son víctimas del delito versus la cantidad de niños que cometen delitos, déjeme decirle que los niños sufren todos los delitos del mundo, porque obviamente, y esto lo sabemos, todos los delincuentes aprovechan que sea fácil cometer un delito, y entonces lo que pasa es que el niño es víctima de abuso sexual, el niño es víctima de abuso físico, el niño es víctima de negligencia, el niño es víctima de los explotadores sexuales, de los explotadores de trabajo infantil, el niño es utilizado por personas adultas. Si usted me dice qué tenemos que hacer para prevenir que los niños cometan delitos y se vuelvan delincuentes, pues lo que tenemos que hacer es prevenir la violencia, castigar con severidad la violencia contra los niños. Esa sería la prevención primaria. Ahora, cuando ya esto está avanzando, y me parece muy importante, el niñito que está haciendo y cometiendo acciones agresivas en el colegio, pues lo importante es que no hagamos lo que sucede hasta ahora, que es que los profesores cierran los ojos, es que le dicen al niño que es un sapo, que no hay nada que hacer, que no es el problema de ellos, es el problema de ustedes, profesores, los que me están oyendo. Tenemos que poner orden en la situación, en lo que está pasando en el colegio, porque de hecho lo que pasa y lo que uno está acostumbrado a ver es que hay una víctima y un victimario, pero la víctima no se puede defender por sí misma y el victimario no va a cambiar de comportamiento a no ser que nosotros nos pongamos serios y le mostramos una cosa que es tremendamente importante y que es como lo único que realmente uno tiene que enseñar en la educación, es que las acciones tienen consecuencias. Primero en el gran debate con Adolfo Beck, en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina, 217-2368, 548-0409. Sigo con los invitados. Mi saludo a Yurani Vázquez. ¿Sí estoy? Vanegas, es que la mirada sin gafas. Yurani Vanegas, bienvenida Yurani. Gracias por la invitación. Muy complacido. ¿Qué hace Yurani? Soy practicante de la Universidad Cooperativa de Colombia, practicante de psicología. ¿Cuál es el enfoque que se le da a la carrera de psicología en la Universidad Cooperativa? Manejamos varios enfoques, psicoanalista, humanista, todos los estamos viendo durante el proceso académico y ya es de parte de nosotros que elegimos por dónde nos Para la gente nos que no vamos. conoce, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? El campo de acción. Nosotros, un psiquiatra es un médico. Psiquiatra es un médico que evalúa su parte física, su parte neurológica. ¿Y un psicólogo? Un psicólogo, nosotros hacemos terapia, nosotros hacemos intervención ya de la parte psicológica del ser humano. ¿Cómo determinar si una persona necesita un psicólogo o un psiquiatra? Bueno, la verdad, todos yo creo que necesitamos un psicólogo. Todos tenemos nuestras dificultades, nuestras necesidades, y con alguien nos podemos desahogar, podemos acudir a alguien, y ese es un psicólogo. En una sociedad enferma como la actual, el psicólogo y el psiquiatra también están contaminados de esa enfermedad, de la enfermedad mental. Todos. ¿Usted recuerda la famosa frase de Adler? ¿Cuál era? Que es más loco, no la tengo textualmente, que dice que está más loco que sus pacientes, algo así parecido. Sí, pues indudablemente la salud mental es un tema casi vedado en Colombia. Fíjese que también de lo que estamos hablando, de lo que pasa en los colegios, es que no hay suficiente atención a la salud mental de los niños y las niñas. Afortunadamente, y hay que celebrarlo, el Ministerio de Salud acaba de sacar su nueva ley de salud mental, su nueva política pública en salud mental, de manera que esperamos que las cosas comiencen a cambiar en las EPS. Para la sociedad, para la gente en general, le queda muy difícil aceptar que asiste a un psicólogo, al consultorio de un psicólogo o un psiquiatra, porque la sociedad parte que está loco.
Y está de psicólogo, es que está loco, está de psiquiatra, es que está loco. Ahí, en cambio, por ejemplo, hay que hacerle un reconocimiento. Días pasados grabé un programa con el vicepresidente. Y yo, ¿sabe? Tengo que salir rápido porque tengo mi cita semanal con el psicólogo. Estoy hablando del doctor Pacho Santos. Con el Pacho Santos. O sea, tengo mi cita semanal y eso no... ¿Habla bien de él? Pues yo creo que habla muy bien del vicepresidente. Bueno, cierro la lista de invitados. Diana Peña, ¿cómo ha estado, Diana? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted es estudiante también de la Universidad Cooperativa de Colombia? Sí, señor, estudiante, practicante. ¿Cómo ve usted el futuro profesional de un psicólogo? Pues nosotros lo que hablábamos antes es la intervención de todo tipo de dificultades. Todas las personas que deseen asistir al psicólogo, nosotros vamos a tener las herramientas para tratar cualquier tipo de dificultad que se presente a nivel emocional, conflictos, en todos los niveles de las áreas personales. Hablar de psicólogo es hablar de psicoanálisis. No solamente, como te decíamos, por ejemplo, en nuestra universidad manejamos todos los enfoques que nos podemos direccionar hacia uno en especial. No solamente está el psicoanálisis, está el humanismo, el cognitivo-conductual, son diferentes enfoques que tienen diferentes autores y se manejan diferentes formas de intervención en terapia. Repito la pregunta para la doctora Isabel Cuadros, ¿cuál es el espacio profesional de un psicólogo? En Colombia todo. Yo pienso que los psiquiatras y los psicólogos de alguna manera somos colegas. Los psiquiatras pues indudablemente estamos un poco más del lado de la patología, los psicólogos están un poco más de la normalidad del desarrollo de los niños y las niñas. Los psiquiatras, como cualquier especialidad médica, pues está basada mucho más en la patología que en la salud. Pero yo creo que Colombia es un país de personas traumatizadas. Yo creo que desde la violencia, el conflicto armado, la violencia doméstica, la violencia común, pues en realidad las personas en Colombia casi todas han sufrido una traumatización. Y en esa dirección, pues yo creo que el Colombia tendría que entrar en hacer, yo me imagino, una gran cantidad de centros de atención del trauma con un tratamiento interdisciplinario, es decir, se necesita la psiquiatría, se necesita la farmacología que manejamos los psiquiatras, pero también se necesitan múltiples formas de terapia, porque es que la mayor parte de los niñitos que han sufrido una traumatización severa no están en este momento recibiendo una atención, digamos, oportuna, eficiente. Y yo creo que tenemos que cambiar eso. Yo creo que si el país quiere tener un mejor futuro y quiere ser más productivo, tiene que atender la violencia y tiene que prevenir la violencia contra los niños y las niñas. ¿El psiquiatra arregla todo con medicamento? No, yo pienso que nosotros, especialmente en Colombia, los psiquiatras americanos son un poco más dados a solamente medicar a los pacientes, pero en Colombia los psiquiatras también hacemos psicoterapia y damos la medicación, porque digamos para la enfermedad más común que es la depresión, pues lo que sabemos hoy en día es que si usted mezcla psicoterapia más tratamiento farmacológico, el 85% de los pacientes se mejoran. Entonces hay que utilizar lo que necesita el paciente, no lo que se le ocurren a uno por los prejuicios que tenemos o por la ignorancia. Hay drogas tremendamente eficaces, especialmente para el manejo de la psicosis. Hay drogas que hoy controlan completamente al psicótico, es decir, el psicótico que usted ve en la calle es por falta de atención, no porque debiera estar ahí loco en la calle. Y para la depresión, ¿verdad? Que son drogas modernas. Yo creo que la psiquiatría ha cambiado dramáticamente en los últimos 50 años. Estamos entendiendo qué partes del cerebro están implicadas en la psicosis y pues indudablemente hay una gran cantidad de daños que hoy en día, le insisto sobre ese punto, ya se sabe dónde están los daños que producen la alteración en la enfermedad mental. Por lo menos locativamente ya sabemos eso. Entonces yo sí creo que pues hay que hacer un esfuerzo y sobre todo para la depresión, que es la enfermedad mental más común en Colombia. Pero eso no termina en la mayoría de los casos generando dependencia. No, yo pienso que es mejor, mire, de alguna manera las personas se resisten al tratamiento, entonces le dicen, no, es que me va a dar dependencia, es que es mejor no puedo dormir ya si no es con esa droga, no puedo estar tranquilo si no es con esa droga, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero imagínese que usted dijera, por decir algo, una persona que es hipertensa, que uno tiene dependencia del antihipertensivo, pues sí, pero indudablemente eso lo lleva a la normalidad. Y pues es muy importante, especialmente le insisto sobre que el tratamiento de la depresión, porque lo que se ve es que si la depresión no se trata, se puede llegar y se correlaciona definitivamente con las demencias seniles.
hay un a tiempo, entonces casi que trátese la depresión si no quiere llegar a tener una demencia en la edad adulta. Pero eso de la utilización del medicamento para controlar la depresión tiene que ser con una buena asesoría profesional. Sin ninguna porque hoy duda. Desafortunadamente No tenemos se que se vende eso con una facilidad. No, hay control de la mayoría de las drogas, pero yo creo que lo que se necesita es quitar un poco esa tabú de que es que el psiquiatra solo es para los locos. También somos para los locos, indudablemente, porque hoy en día la enfermedad mental grave es muy manejable con el tratamiento adecuado, pero también somos para la depresión, digamos, común y corriente, que la persona no duerme, no come, no está disfrutando de la vida, tiene crisis de llanto, que es lo que uno está acostumbrado a ver que pasa en la vida diaria. Se ven personas deprimidas que además se ponen muy irritables. Igual cosa le pasa a los niñitos pueden estar en el colegio haciendo cosas inapropiadas porque están muy irritables. De manera que esto es importante decir, mire, si usted necesita ayuda, no importa lo que realmente diga la sociedad o el estigma que tiene la enfermedad mental. La moda también a veces marca la farmacología, marca las profesiones. Por ejemplo, cuando la generación del Prozac. ¿Estoy hablando bien? Sí, pero el Prozac es una maravilla de droga, la fluoxetina es una maravilla de droga, de lo mejor que se ha descubierto. Pues vamos, ya continuamos con una descripción del Prozac. Oyentes en línea en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Buenas tardes. Buenas tardes, don Adolfo, ¿cómo va? Grato saludarlo, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Ojalá a la doctora y a la invitada que está ahí. Con todo respeto, es muy fácil echarle la culpa a los maestros, a los profesores. Recordemos que nuestra sociedad es totalmente actual, es totalmente diferente a la de hace 50 años, 40, 30 inclusive. El mundo, no sé, yo no por allá del Extremo Oriente, no sé cómo manejar el problema. Allá tienen exceso de población, etcétera, pero allá no hay violencia en las escuelas, todo el mundo estudia, el oficio de ellos es estudiar. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia el sistema parece diseñado para que aprueben los años, para que el matón sea premiado. Para él son todos los cuidados, el niño que necesita no sé qué, que necesita esto y el otro, pero se pierde de vista que muchas de las escuelas están constituidas actualmente casi por solo matones. Los profesores son las víctimas. Y yo he sabido de muchachos que echan orines en los frascos y desde los balcones les echan a los profesores que pasan. El profesor no puede hacer nada porque lo acusan de violencia. Los mismos padres del muchacho agresor vienen y lo acusan y lo hacen echar. Entonces los profesores están maniatados. Por un lado los muchachos y por el otro las normas que no son para un país con tantas carencias como Colombia. En vez de darles lo que necesitan, vivienda, todo lo que no es tan fácil conseguir para el pueblo colombiano, se les da alcahuetería a los muchachos, se les hace pensar que, y se pierde de vista una cosa importantísima, con esto termino, que hay personas neuróticas que no entienden sino el lenguaje de la disciplina férrea, no entienden otro lenguaje, se burlan de cualquier persona que venga a decirles que la bondad, que no para ellos saben todas las normas, no es por ignorancia que están agrediendo a los demás, es porque hay un masoquismo, un sadismo exacerbado que lo lleva a esas conductas. Entonces les agradezco mucho, perdonen todo. Gracias por su colaboración, doctora Isabel Cuadros. Sí, yo pienso que es un problema pues que no tiene un solo actor. Yo creo que indudablemente los niños y las niñas necesitan primero escuelas pequeñas. Y es muy interesante, se ha establecido que usted puede tener una escuela con, digamos, bajo control si no tiene más de 450 niños. Imagínese con esas mega escuelas que se hacen en Colombia. Es muy difícil que los profesores sepan quién es el alumno, dónde está el alumno, cuál es la problemática. Más que por la el escuela, otro lado, que le interrumpe el salón de clase. Sí, el salón de clases, pero es que la comunidad no debe tener más de 450, nos dicen los amigos de Peace Education, es decir, para que la aldea sea controlable, necesitamos que no pase esa cantidad de niños. Y en Colombia
Colombia realmente, y está bien, pues es un esfuerzo que se ha hecho para tratar de tener a todos los niños en la escuela. Lo que pasa es que muchas veces el maestro ni siquiera conoce quién es el niño y el niño al maestro, porque imagínese, si usted tiene 40 niños, 45 niños en un salón de clases, es probable que usted ni siquiera se acuerde de cómo se llaman los niños. Entonces es un primer punto que no tiene que ver realmente con los actores, sino que, como dirían por ahí, es estructural. Pero además de eso, la escuela muchas veces no puede remediar lo que no se le dio al niño en la casa. Es decir, si el niño no tiene afectos, si el niño no tiene normas, si el niño no tiene límites en la casa, pues indudablemente eso es lo que va a llegar a reproducir a la escuela. Es decir, va a matonear no solamente, y me parece interesante que él siente que los maestros también son victimizados, indudablemente. Si no hay un sistema de resolución de conflictos al interior de la escuela, pues el maestro también puede ser victimizado. Hay maestros que los han atacado saliendo de clase. Pero uno también ve, y aquí tenemos, mis estudiantes buscaron, hay una investigación de la Universidad Nacional que está directamente poniendo el dedo en la llaga de lo que los profesores hacen. Es decir, el profesor que descalifica, el profesor que agrede, el profesor que no sabe suficiente del desarrollo intelectual de los niños, psicoemocional de los niños, y que los descalifica y que los humilla frente a los demás. Entonces, yo creo que es una cuestión más bien no de buscar el culpable, sino de decir que en la escuela en Colombia hay que hacer, desde que los niños entran al kindergarten, como nosotros hemos venido tratando, tener programas de resolución de conflicto. Y por supuesto, la resolución del conflicto quiere decir que usted aprende unas destrezas para resolver el conflicto en la escuela y en la vida. Ya regresamos, estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Nuestras redes sociales: Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @el gran debate. ¿Qué hubo, Juanchito? ¿Qué anda haciendo, hermano? No, hermano, acá buscando en el periódico el anuncio de mi negocio. No, hermano, pero no pierda el tiempo. En Colmundo Radio pautan los mejores. ¿Y cómo hago para pautar ahí? Escuche lo siguiente, hermano. Los mejores productos, servicios, posicionamiento de marca y pauta. Colmundo Radio, la solución efectiva para su negocio. Venda más e invierta menos. Escuche su marca y su producto en Colmundo Radio. Contáctate con nuestro departamento comercial. Informes 548-3535 o al 217-9220 extensión 110. Colmundo Radio. Sintonízate. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El gran debate con Adolfo Beck. Porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. A través de los 1040 de Colmundo Radio. Y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. La peregrinación de oro. El acontecimiento más importante de 2013. Soy Jimmy Chamorro Cruz. Hoy quiero invitarte a que subamos a Tierra Santa y juntos celebremos en Jerusalén los 50 años de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Será una experiencia única. Llegaremos a lo más alto del Monte Hermón, visitaremos Masada y por primera vez en la historia de las peregrinaciones haremos una vigilia
durante toda la noche. Nos sumergiremos 7 veces en el río Jordán, como lo hizo Naamán. Caminaremos por las orillas del mar de la Galilea, lugar donde Jesús llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Recordaremos desde el monte de las bienaventuranzas las palabras del Señor, y de allí nos dirigiremos a la ciudad del gran rey, Jerusalén, en donde visitaremos la tumba vacía y la iglesia de Galicanto. Acompáñame y coloquemos nuestras peticiones en el muro de las lamentaciones. Subamos y hagamos historia en Israel. Los invito a que sean parte de los 1500 peregrinos de oro. Mayores informes en www.colmundoviajes.com y en las sedes de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Síguenos en televisión todos los martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Temas del día, matoneo. Estamos comentando sobre el maltrato infantil, el menor delincuente. Utilicé inicialmente la palabra menor infractor, pero cabe, y estoy aceptando la voz, la luz de los maestros, el menor delincuente. Invitados, la doctora Isabel Cuadros, de la Fundación Afecto contra el maltrato infantil. ¿Solo Afecto contra el maltrato? Asociación Afecto contra el maltrato infantil. Afecto es una organización que tiene miembros, por eso es asociación, es una asociación científica. Pero el Afecto no solo es contra el maltrato infantil. Es contra, pues yo diría que es la vacuna contra el maltrato infantil, es el Afecto. También está con nosotros Yurani Vázquez y Diana Peña de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Psicología, con el estudio de la Universidad Nacional. ¿Qué parada? La Universidad Cooperativa trae el estudio de la Universidad Nacional sobre la situación de los profesores en Colombia. ¿Qué dice el estudio? Pues en este estudio nos hablan de que también los profesores ejercen un rol en el matoneo, porque están ayudando a que se forme una cadena de matoneo cuando de pronto en las aulas de clase permiten que esto se dé, y también pueden estar teniendo preferencias con algunos alumnos o decir algunas palabras en modo de insulto que no pueden ir porque todos los estudiantes van a entender eso como que está bien y los lleva a generar la cadena de matoneo entre todos. Entonces genera un círculo vicioso, profesores y alumnos en la cadena del matoneo. Eso es lo que más o menos sintetiza el estudio de la Nacional. El estudio de la Nacional. Más elementos de ese estudio. Que fue realizado en Ciudad Bolívar, en escuelas distritales de Ciudad Bolívar, con 3.226 alumnos. ¿Y por qué Ciudad Bolívar? Y no la escuela de Usaquén. ¿Por qué Ciudad Bolívar y no la escuela de Cedritos? Etcétera, etcétera. Bueno, se realizó el estudio enfocándose a los estratos 1, 2 y 3. Y pues la idea era mirar cómo en las escuelas distritales se está evidenciando el matoneo. Se tomó esa población. Entonces la conclusión es que en los estratos altos no se presenta lo que señala el estudio. Bueno, como conclusión de ese estudio no podremos decir, pero igual sí se sabe que en todos los estratos, independientemente del estrato socioeconómico, se está evidenciando matoneo. En todas las edades. O sea, eso es independiente. Yo creo que la universidad... Doctor Isabel, ¿el matoneo solo se relaciona con la escuela? Yo diría que no, yo creo que uno puede tener fenómenos de matoneo en la oficina, puede tener fenómenos de matoneo en las Boy Scouts, en cualquier tipo de agrupación donde hay personas y hay jerarquías, en el ejército, en la policía, indudablemente hay personas que matonean a los que están más abajo. ¿La sociedad sí está concientizada sobre el tema? Yo diría que no. Porque ¿cuántas personas denuncian el matoneo? ¿En qué momento se denuncia el matoneo? Es importante mirar, estamos revisando acá la ley de infancia, donde por primera vez en el artículo 18 se habla del maltrato en la comunidad educativa, del maltrato infantil en la comunidad educativa, y esto es importante porque los maestros son figuras vinculares para los niños, es decir, el maestro es tremendamente importante. Y por primera vez la ley de infancia está mirando que se puede denunciar y se puede hablar del maltrato infantil
en el colegio. De manera que les recordamos, es el artículo 18 que se me acaba de perder, pero podemos hablar de que en el colegio está prohibido también. Mire, estamos hablando del artículo 18 de la Ley de Infancia, que habla del derecho a la integridad personal. Dice que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Entonces, dice, en especial tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Fíjese, por primera vez aparece en la legislación el maltrato escolar. De forma que, como ya sabemos, está legislado, puede buscarlo en el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero más importante que eso es que todas las personas deberíamos tener alguna destreza mínima para resolver conflictos. Y en esa dirección, entonces, los niños deberían entrar desde pequeños a la escuela de resolución de conflictos, donde uno tiene unas normas básicas de lo que sí se puede y lo que no se puede. Y como esperemos que las personas nos estén escuchando puedan sacar ventaja de este programa, entonces uno dice, lo primero es, nosotros tenemos que hablarnos respetuosamente, nosotros cooperamos constructivamente, nosotros escuchamos con la mente abierta, nosotros vamos a actuar con amabilidad. Fíjese lo importante, hay que actuar con amabilidad. Nosotros respetamos los sentimientos de las otras personas, que yo creo que es una cosa que sí se perdió en Colombia mucho, y es que el hecho de que yo esté furioso casi que legaliza cualquier cosa que yo quiera hacer o decir, de manera que uno tiene que tomar en consideración los sentimientos de las otras personas, y yo tengo que tomar responsabilidad por lo que yo hago y lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo digo. Y en esa dirección yo sí creo que el maestro, pero también los primeros educadores, que son los padres de familia, tienen una responsabilidad en decir comportamiento no aceptable. Usted no puede gritar, golpear, usted no puede utilizar el humor cruel, usted no puede hacer excusas cuando no ha hecho sus tareas, usted no puede manipular, usted no puede poner apodos. Muy importante, gente que no escucha. En esa dirección no escucha ni al profesor ni a los niños. Es muy importante escuchar. Uno no puede descalificar, uno no puede avergonzar y uno no puede amenazar. Si hiciéramos eso, cambiaríamos el país, ¿no le parece, Adolfo? Pero estoy impresionado primero por la efectividad y el valor del afiche. ¿Pero por qué está en inglés y por qué no socializamos? ¿Por qué no tenemos ese afiche para Colombia? Sí lo tenemos, sino que esta mañana, como está todavía afecto organizando las cosas que pasaron en el Congreso, no lo teníamos en español, pero con mucho gusto se lo hago llegar en español para que usted lo pueda decir aquí en el gran debate. Recuerde, las 5 normas de convivencia más importantes que hay. ¿Y por qué no manejamos eso a nivel de una promoción del programa, de una cuña del programa? Pues eso no es sino grabarle. ¿Por qué no grabamos eso? Me parece le tomo la palabra, Adolfo. Este tipo de ejercicio que realmente repercute en la sociedad. Sí, muy importante. Esa es la función social de un medio de comunicación. Así es. Porque no es solo conseguir la cuña pues, para tratar de financiar el programa, sino tratar de multiplicar esto. Sí, yo creo que esto es muy importante. La cultura ambiental, etcétera, etcétera. En eso estamos. ¿Por qué no multiplicamos eso? Con mucho gusto. Voy a ver si Eduardo me da espacio ahora. Eduardo, ¿tenemos espacio para grabar? ¿Podemos grabar estos 10 punticos? ¿O nos queda muy difícil? Porque es importante multiplicar este tipo de cosas. Vamos a tratar de analizar ahora con nuestro director de producción y con Eduardo Molano para ver, sí, esto hay que multiplicarlo. Yo pienso que esa tarea es muy importante. Muy bien. Con algunos de sus colegas hicimos inclusive, porque para poder hacer esto, que son esas reglas básicas de convivencia que todo el mundo debería hacer en la escuela, que vienen entre otras curiosidades de nuestros amigos de Peace Education en Miami, pero también hicimos alguna vez un taller de manejo de la rabia con Marta Lucía Palacio, cuando estaba en RCN, y fue muy interesante. Porque muchas personas no se les ha ocurrido que es que uno, para poder vivir en la sociedad, tiene que controlar la rabia, uno tiene que manejar la rabia, uno no es ni un perro ni un gato. No, y a uno se le va la mano. Exacto. Yo necesito ese tipo de ejercicio. Muy bien, entonces. A mí se me va la mano a veces porque está bravo uno, entonces la coge con todo el mundo. Sí. Sale uno del conjunto y ya la coge con el portero, ya la coge con...
Yo pienso que es muy importante el control del manejo de la rabia. Muy bien, yo le insisto en que usted tiene el lóbulo frontal, usted es una especie distinta, usted tiene la capacidad de que el cerebro más nuevo, que es la corteza cerebral, controle a la corteza instintiva. Muy bien, tenemos oyentes en línea en Colmundo Radio, el gran debate con Adolfo Beck, 1040 AM en Bogotá, los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Beck. Gusto saludarlo. Gracias, doctor. Es para eso, estoy de acuerdo con uno de los oyentes que llamó, que dice que no se debe estigmatizar a los profesores. Yo pienso que sí, eso es cierto. La educación depende básicamente de los padres de familia. Es decir, yo no sé por qué hoy en día tantas cosas, tanto curso, tanta cosa que se dice que se dicta para el manejo de los hijos, si eso es algo como de derecho natural. La madre tiene a los hijos, sabe cómo se educa, sabe todo. Lo que pasa es que me parece a mí que la gente hoy día se ha vuelto muy perezosa, pues no hay nada más duro que educar un hijo. Es lo más duro, pero también lo más gratificante. Entonces, no importa el estrato social que se sea, pero ve uno un hijo, lo dejan en mano hoy de la mucama o la muchacha María, mañana está Juana, pasado mañana Paula. Entonces, ¿qué le va a enseñar cada persona a un niño? El hijo de estar con su padre y con su madre. Y que no hay plata, pues entonces no lo tenga. Yo pienso que para uno tener un hijo debe tener mínimo estos requisitos: salud física y mental, paciencia infinita, hay que tener tiempo y hay que tener plata. Si uno no se mete en eso. Gracias. Gracias por su colaboración. Primero en Colmundo Radio, el gran debate con Adolfo Beck, 1040 AM en Bogotá. Doctora Isabel Cuadros. Sí, me parece que el oyente hace un muy buen punto de que los niños no se pueden tener como si fuéramos ratones. Yo creo que los niños y las niñas merecen realmente una preparación, igual que cualquier otra cosa. Es decir, si usted va a hacer, por decir algo en el caso de uno médico, va a hacer una cirugía, hombre, pues tiene que tener el equipo, tiene que haber estudiado. Y no es que usted llegue a la cirugía y diga, uy, qué vaina, es que ese día no fui a clase de anatomía. Pero recuerde la famosa frase del poeta: todo nos llega tarde hasta la muerte. Uno aprende a ser buen padre cuando le toca ya... No, Adolfo, eso sí me hace el favor y se tiene que leer un par de libros para con su hijo adolescente. Fíjese lo que dijo el oyente tan sabio de tener mucha paciencia. Yo creo que la crianza es una tarea tremendamente importante, que no podemos entrar desprevenidamente a la crianza. Tenemos que leer, tenemos que prepararnos, buscar asesoría con los psicólogos, con los psiquiatras, con los pediatras, y sobre todo no hacerlo como realmente un acto producto del instinto, sino que tiene que ser del accidente, sino que tiene que ser algo planeado, porque los niños y las niñas merecen que nosotros los tomemos realmente como lo que son, como unos seres humanos muy valiosos, y entonces hay que prepararse. Y hoy en día no hay excusa. En la web hay una gran cantidad de información sobre cómo ser padre y ser madre. Y yo creo que el oyente también nos decía algo tremendamente importante, y es que los niños no pueden, es decir, es muy difícil que los niños aguanten, por ponerlo en palabras domésticas, ese cambio permanente de que hoy están con una persona, mañana con otro. Sobre todo el niño. ¿Esa es la realidad? Los niños en los 3 primeros años de la vida deben estar con una sola persona, un solo cuidador. Pero si papá y mamá uno a uno. Sí, eso nosotros sabemos que es una cosa muy dolorosa, pero eso no quiere decir que el niño esté desprotegido. Es decir, vale la pena realmente trabajar tanto como para qué. ¿Para qué queremos trabajar tanto? Yo entiendo que hay condiciones de vida muy difíciles, pero si eso pasa así, el niño tiene que tener un cuidado sustitutivo, responsable, adecuado, que no lo maltrate, que no le dañe el cerebro. Pero ese es el común denominador de la sociedad actual. Es el futuro de ese niño lo que está en juego en los primeros años de la vida. Por eso, y hay que resaltarlo, el programa de la primera dama de Cero a Siempre, lo que estamos diciendo es esos años, especialmente los 3 primeros años, son críticos para la formación del vínculo afectivo, y una característica muy importante, la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro ser humano. Si no tenemos un cuidado adecuado en esos primeros años de la vida, eso se puede dañar, y se puede dañar irremediablemente. Por eso es tan importante que los niños estén cuidados. Para eso todos los centros de desarrollo infantil que se están generando en el país, que realmente tienen una cantidad importante de cuidadores profesionales. Sí, pero en la mayoría de los casos, la sociedad actual, ese es el común denominador, repito, que sí. Papá y mamá
están trabajando. ¿Y los niños con quién quedan? Exacto, con la señora que colabora en la casa. Es posible, si la persona tiene y- cómo o- pagarla, pero Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos hay que buscar los recursos que el Estado ofrece, que la ciudad ofrece. Los centros de desarrollo integral precisamente son para esos casos, pero idealmente los niños, y hago énfasis en los 3 primeros años de vida, deben estar con un solo cuidador. bueno, terminamos con un ejercicio. Yo no sé si pronuncio bien la frase. Colombia en el diván. ¿Por qué se habla en el diván? Uno no puede ser en la silla. ¿Por qué? Pues es bonita la cosa de Colombia en el diván, porque el diván es pues la técnica clásica del psicoanálisis, donde uno como paciente hace mucho de la tarea, que es aprender a pensar y a reflexionar y mirar cómo uno está pensando las cosas. Por eso es tan importante, yo creo que Colombia tiene que mejorar su salud mental. Entonces vamos con ¿qué caracteriza en torno a la patología, cabe el término, mental del pueblo colombiano? Yo me atrevo a decir que Colombia tiene un nivel de traumatización muy alto, que tenemos estrés postraumático, reacciones traumáticas, traumas no tratados y no resueltos. Y por el otro lado, como la consecuencia de los traumas no tratados, son 2 cosas muy importantes. Una, que usted la ve todos los días en la ciudad, es la irritabilidad permanente. Las personas que la rozan inmediatamente se disparan. Pero la otra es la depresión. Y en ese sentido yo sí hago énfasis en que necesitamos muchos más centros de atención de las personas con trauma y con depresión. ¿Y cuál es la salida? Yo pienso que tenemos que ponernos todos de acuerdo en exigirle al sistema de salud lo que acaba de reglamentar el Ministerio de Salud, que está muy bien reglamentado. Yo invito a todos los oyentes a que miren, está en la página del Ministerio de Salud la nueva legislación. Usted tiene derecho de tener salud mental. Y yo creo que inclusive los profesores deberían tener programas preventivos del burnout, porque obviamente la tarea del maestro es muy difícil. Hay que hacer prevención del burnout. En este momento se habla del posconflicto. Y una forma de preparar a Colombia para el posconflicto es siguiendo ese tipo de reglas. Yo creo que sin ninguna duda nosotros tenemos que trabajar en resolución de conflictos, pero obviamente eso hay que trabajarlo desde la casa, después en la escuela, después en la comunidad, finalmente a nivel inclusive de los políticos. No puedo dejar de contarles que Antanas Mocus, cuando se posesionó en la segunda alcaldía, leyó textualmente lo que les acabo de leer de las reglas para resolver conflictos. De manera que los gobernantes deberían ser así, deberían saber que hay normas para resolver los conflictos. Dolorosamente lo que uno ve en el Congreso de la República, en el Consejo, es que hacen todo menos eso. La manera en la cual se atacan, se ponen zancadillas, se insultan, realmente no es ningún ejemplo para los niños y los jóvenes en el país. Pero si usted me pregunta qué hay que hacer en el posconflicto, yo creo que hay que trabajar en esto, en resolución de conflicto por la vía, digamos, pacífica, pero también hay que trabajar sobre la salud mental de los colombianos. Así como planteé la pregunta de Colombia en el diván, cabe una pregunta adicional. ¿La guerrilla en el diván? Yo creo que sí, yo creo que como en todos los procesos de guerra, la guerra nunca fue de un solo lado. Yo creo que esas personas también tienen un nivel de traumatización alto y yo creo que todos deberían como hacer un replanteamiento y decirme qué de esto y qué tanto peso tiene en lo que me pasó a mí con lo que yo estoy haciendo para el país. No quiero decirlo con nombres propios, pero piense que la mayor parte de los líderes del conflicto armado en Colombia tienen por lo menos una motivación que yo diría inconsciente, que es vengar a su padre, es vengar al padre asesinado. Y así surgieron de lado y lado. Esto no tiene ni siquiera que uno pueda decir que es de un solo lado, es de todos los lados. Estamos vengando a un muerto. Gracias por venir. Frase final. Gracias. Sí al afecto, no al castigo físico. Frase final, Yurani. Creámosle a los niños. Frase final, Diana. El cuidado y el afecto son necesarios desde el hogar. Vamos a multiplicar estos mensajes, doctora Isabel Cuadros. En la parte técnica, Eduardo Molano. Feliz tarde para todos.